Hola a todas y todos. Hoy día vamos a comenzar nuestra clase, nuestro módulo 3, en donde vamos a revisar un poquitito acerca de las consecuencias que tiene una vida sexual desordenada y qué pasa con el inicio de las relaciones sexuales y nuestra actividad sexual propiamente tal. ¿Ya? Yo les voy a comentar aquí al principio lo que vamos a ir viendo. Aparte del inicio de las relaciones sexuales, revisar un poco de cómo estamos hoy como juventud, sobre todo en Chile. Vamos a hablar un poco de la pornografía, del embarazo adolescente, del aborto, de las infecciones de transmisión sexual, pero también vamos a ver algunos métodos anticonceptivos y sobre todo la prevención del abuso sexual. Va a ser una clase bastante educativa que nos va a dar hartas herramientas para poder trabajar con la salud no tan solo de nuestras mujeres, sino que también de nuestras parejas, sobre todo cuando empiezan sus relaciones, que es un tema que nos interesa bastante poder tratar en las iglesias para prevenir todas las consecuencias que esto trae. Ya a los 14 años, según las encuestas en Chile, los jóvenes empiezan a experimentar en el área de la sexualidad con un otro. ¿Ya? Y la cifra ha ido disminuyendo y ya tenemos como edad promedio de inicio de las relaciones sexuales en Chile los 16 años, pero se entiende siempre como promedio algo que muchos también lo hacen antes y otros después, por lo tanto hay incluso algunas publicaciones que hablan desde que los 12 años ya los niños están iniciando sus relaciones sexuales. En algún minuto yo he ido a algunos liceos, a algunos colegios a dar talleres de sexualidad y me he llevado, pero sorpresas increíbles con las preguntas que hacen los niños de quinto básico. O sea, realmente ya se las saben por libro y lamentablemente, como vamos a ver en el día de hoy, no es por nuestra iglesia, no es por gente actualizada ni científica, sino que lamentablemente es por las redes sociales, por amigos que no tienen buena información, y eso cada vez lleva a aumentar las conductas de riesgo, sobre todo en niños que no tienen asentado en su corazón los valores cristianos, y por eso es tan importante que desde pequeños nosotros podamos inculcarles el buscar al Señor real, el que ellos tengan un encuentro con Cristo desde pequeños, para que estos temas no sean como obligados, sino que realmente nazca de su corazón el poder comprometerse a hacer el bien. Acuérdense que todo lo que es prohibido, forzado, nunca tiene muy buena recepción, sobre todo de los adolescentes, que como vimos en la clase pasada están revolucionados completamente su hormona y lo que les decimos por aquí les entra por acá. Ellos tienen que aprender a tomar buenas decisiones y eso lo podemos moldear desde pequeños si logramos que ellos tengan un encuentro real con el Señor. La edad promedio, y estos son datos de la INJUV, del Instituto de la Juventud de Chile, ¿cierto? De la última encuesta que se hace más o menos cada 3 años, la edad promedio del inicio de las relaciones sexuales ha ido disminuyendo un pequeño porcentaje, pero a lo largo del tiempo se va viendo que va disminuyendo y cada vez los jóvenes inician su actividad sexual a más temprana edad, sobre todo los hombres, ¿ya? En esto acuérdense que las encuestas hablan también de la educación, ¿cierto? Del nivel socioeconómico, del género, ¿cierto? Hombre-mujer, y en este caso los hombres inician mayor tempranamente sus relaciones sexuales y también el nivel socioeconómico alto también tiene un inicio eh, precoz, digamos, o sea, las mujeres en realidad inician ante su vida sexual y las de estrato socioeconómico alto. El porcentaje de jóvenes iniciados sexualmente según sexo y año en el total de la muestra, vemos que del año 97 un 70% ya había iniciado actividad sexual, en el 2018 un 72%, si bien no aumenta tanto, se mantiene más o menos un promedio y vamos a ver, también hay un gráfico que me gusta mucho porque ya más o menos a la edad de 29 años, un 95% de los jóvenes ya ha iniciado actividad sexual, así que imagínense lo que significa para un joven de 30 años o de 25 años que no ha iniciado una actividad sexual ser el, entre comillas, bicho raro en su curso, su compañero. La cantidad promedio de parejas sexuales generalmente ya son más de una.
en el último año, en los últimos 12 meses. ¿Y por qué nos interesa tanto esta cifra? Porque mientras más temprana edad inician los jóvenes sus relaciones sexuales, o sea, son muy pocos los casos en los que esa persona efectivamente encontró a la voluntad de Dios para su vida, se casó con esa persona y vivió feliz para siempre con esa persona. Generalmente los jóvenes, adolescentes que se involucran sexualmente con alguien a temprana edad, lo más probable es que al cabo de un tiempo busquen a otra persona y después a otra persona, y cuando tienen 25 años ya han tenido 2, 3, 4, 5 parejas sexuales. Y vamos a ver ahora qué riesgo trae eso, porque muchas veces nosotros le atribuimos las infecciones de transmisión sexual a las trabajadoras sexuales, ¿verdad? A las parejas homosexuales, y la verdad es que no es así. Mientras yo tenga más de un compañero sexual, ya puedo tener riesgo de tener una infección como el VIH-Sida. Entonces es súper importante que nosotros manejemos este tema, sobre todo para poder orientar a nuestros jóvenes. Porque las generaciones de hoy no se conforman con un porque no es bueno, sino que uno tiene que saber explicarles por qué no es bueno, y mostrarles las consecuencias de una vida sexual desordenada, y mostrarles por qué realmente Dios nos coloca estas normas y estas reglas. ¿Por qué existen los semáforos en la calle, por ejemplo? Porque uno podría decir, ya, pero ¿y por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué tiene que ver? Pero ¿por qué existen los semáforos en la calle, por ejemplo? ¿Qué nos resguardamos con eso? Resguardamos nuestra vida, resguardamos nuestra seguridad, ¿verdad? Porque si todos pasáramos sin semáforo, aumentarían los accidentes, aumentaría, ¿cierto?, la mortalidad, y nos vamos dando cuenta que es la ley de la selva. Lo mismo pasa con nuestra vida sexual. Si nosotros no tenemos un orden, si nosotros no cumplimos, entre comillas, el mandato de Dios respecto a esto, es porque Él nos quiere cuidar de librarnos de las consecuencias de una vida sexual desordenada. Y el inicio de las relaciones sexuales son, sí o sí, una consecuencia de un mayor riesgo, tanto de embarazo, de aborto, de muerte incluso, que ya lo vamos a ver acá. Por eso es tan importante saber que esto es un problema dentro de nuestra juventud. Vemos claramente cómo el hombre ha tenido más parejas sexuales en el año, y generalmente las parejas de 20 a 24 años también cambian más rápido de pareja sexual, y nuevamente vemos que el nivel socioeconómico alto se asocia también a un mayor número de parejas sexuales. Y al contrario de lo que pudiéramos pensar, ¿cierto? En la parte rural, la gente tiende a tener más afinidad por una sola pareja y no tener varias parejas sexuales como se da en la ciudad, ¿ya? El porcentaje de jóvenes que declara haber usado algún método anticonceptivo en su primera relación va aumentando. Yo creo que porque también hemos ido hablando más de esto. Ustedes saben que ahora se han ido un poco al extremo, sobre todo en la parte liberal de nuestro país, y ya ahora hay dispensadores de preservativo en todos lados. Se está hablando mucho del aborto libre, ya cada vez más, ¿cierto? Con todo esto de las minorías sexuales, que ya no son minorías, ¿cierto? Pasamos como la pelota para el otro lado. Ahora nosotros somos minoría. Acuérdense que ahora a lo malo se le está llamando bueno, ¿cierto? En estos minutos nosotros tenemos una mayor apertura a hablar de estos temas. Por lo tanto, en los consultorios ya hay un sector específico para adolescentes que se llama Espacio Amigo de los Adolescentes, en donde ellos no necesitan ir con sus papás ni mostrar nada, simplemente van, dicen que quieren iniciar actividad sexual y les dan sus métodos anticonceptivos. Por lo tanto, claramente que ha ayudado a que la juventud disminuya un poco estas cifras. Sin embargo, claramente hay un 30% de jóvenes que no se cuida, tanto por desconocimiento como por otras razones, ¿ya? Aquí hay un porcentaje de jóvenes que utilizaron al menos algún método anticonceptivo en su última relación, y vemos que es más o menos el porcentaje es el mismo, y siendo la mayoría de los anticonceptivos el preservativo y la píldora anticonceptiva. Que hay que decir que en realidad la gente a veces piensa que el preservativo, usando el preservativo, está libre de, y muchas veces pasa que no lo saben ocupar, y como no lo saben ocupar también tienen riesgo de otro tipo de ITS, porque en realidad la ITS, la infección de transmisión sexual que previene el preservativo, son las de los fluidos.
pero no las de contacto, que son varias. Entonces, en realidad hay una deficiencia bastante grande de información. Miren, quienes ocuparon preservativos desde el 2015 a 2018 aumenta un poquitito más. La mayoría lo ocupa para prevenir embarazo, ¿ya? Otros para protegerse del VIH, que es la infección a la que más le tienen miedo, pero es la que menos ha aumentado en el último tiempo. Vemos que en realidad las infecciones de transmisión sexual han aumentado, pero notoriamente, pero muchas que ellos desconocen y que a veces pasan entre comillas como piola, fluido, infecciones vaginales recurrentes, infecciones urinarias, y muchas veces no sabemos que son infecciones de transmisión sexual. Ahora, el porcentaje de adultos y jóvenes que conocen que hay un test de VIH es súper poco, o sea, definitivamente hay casi un 50%, 40% de jóvenes que no saben que existe un test para poder realizarse el examen del VIH. Y todavía hay gente que cree que se va a contagiar de VIH compartiendo comidas con personas que tienen VIH, por ejemplo. Entonces, la información que tienen los jóvenes hoy en día, incluso los adultos, es muy deficiente. O sea, más de un 50% cree que por bañarse en una piscina con alguien que tenga VIH se va a contagiar. Entonces, es importante para nosotros tener la información correcta para poder orientar a nuestros jóvenes, porque muchas veces nosotros decimos, pero es que esto en realidad no le compete tanto a la iglesia. Sí, le compete a la iglesia, porque si nosotros no les damos una información a nuestros jóvenes y no les contamos cuáles son las consecuencias de una vida sexual desordenada, entonces, ¿quién se van a orientar por el colegio que está con la educación sexual integral ahora full y full apoyo para que aborto libre y todo eso? Entonces realmente necesitamos como iglesia tocar estos temas y tenerlos claros para poder orientar a los jóvenes. O sea, miren el nivel de encuesta, o sea, el 71 al 83% de los jóvenes afirman que se informa solo a través de internet y de las redes sociales, o sea, lo que ven en Instagram, lo que ven en internet. Entonces, ¿qué es importante que nosotros hagamos con estos jóvenes? Hacerlos cercanos, no, entre comillas, colocar cara de póker cuando pregunten algunas cosas, porque si están preguntando y se acercaron, es súper valioso que tengan esa confianza para poder preguntar. Entonces, ¿qué complejo es para nosotros cuando ellos preguntan algo muy complejo, colocar cara de, hoy no, ¿cómo estás preguntando eso? No, Dios nos libre. Tratemos de acercarnos un poco más a ellos, tratar de colocarnos en sus zapatos, en lo que están sintiendo, en lo que están pensando, y entregarles información clara, información real, porque esto no es meterles miedo, esto es realmente decirles, mira, Dios nos quiere cuidar, si Dios nos coloca normas y reglas es por esto, porque si tú inicias temprano tus relaciones sexuales, porque si tú tienes más de una pareja sexual en tu vida, porque si tú haces esto, estas van a ser las consecuencias, si tú llegaras a quedar embarazada a esta edad, estas son las consecuencias, etcétera, etcétera. Entonces a ellos ya les va quedando un poco más claro, chuta, sí, pues en realidad van comprendiendo un poco más y se sacan como el estigma de que, la religión prohíbe todo y Dios es un Dios malo, castigador. Sí, por supuesto que el sexo tiene que ser disfrutado y tiene que ser algo especial dentro del matrimonio y bajo las leyes de Dios, pero es importante que la juventud conozca las consecuencias de vivirlo de una manera desordenada. Y por supuesto que lo que yo les contaba al principio, potenciar que desde pequeños tengan un encuentro con Dios, porque va a ser muy difícil. Y los psicólogos dicen que en realidad ya en la adolescencia uno más repara que educa, porque en realidad uno forma al niño en su carácter, en su cerebro, uno puede plantar, digamos, la semilla hasta casi sus 5 años, después ya es como casi reparar. Entonces es importante que nosotros dentro de la primera infancia le inculquemos el amor a Cristo, el poder orar, el poder pedir dirección para las decisiones. Nosotros decimos, pero están tan chicos, pero si nosotros no le abrimos esa mente a esa edad, cuando ya sean adolescentes va a ser muy difícil, muy tarde, sobre todo en el medio que ellos están insertos ahora. Se los va a comer el mundo, como dice el dicho. Entonces tenemos que nosotros poner énfasis en nuestros niños, en nuestra nueva generación,
tratar de ayudar y reparar, ¿cierto?, a nuestros adolescentes, pero enfoquémonos en prevenir, porque en general, siempre, para todo en la vida, nosotros somos súper reactivos. ¿Sí o no que después del terremoto todo el mundo tenía una mochila ahí con pilas recargables y todas las cositas ahí en la puerta y las botellitas con agua por si se cortaba el agua? Ahí está. Ya, y ahora la mochila yo no sé, no tengo idea dónde quedó, ¿cierto? Las pilas no las tenemos, porque nosotros somos muy reactivos. Cuando sucede algo, actuamos, pero somos malos para prevenir. Lo mismo pasa, entre comillas, en el gobierno, en las políticas públicas. Se invierte poco en la educación, en la prevención, es más que nada como ya el tratamiento, ya cuando ya te enfermaste, cuando te dio cáncer, cuando te dio, ya, ahí invertimos las lucas. Pero qué bueno sería poder adelantarnos un poco a eso. Y si hay algo que nosotros podemos hacer como iglesia es enfocarnos en los niños y en poder hacer que ellos tengan un encuentro temprano con el Señor, porque es una convicción. Nadie nos va a tratar de convencer. Muchos papás dicen, no, cuidado que no se queden solos, que abran la puerta, que créanme que los jóvenes van a encontrar un momento igual si quieren tener relaciones sexuales. O sea, no va a ser porque nosotros andemos ahí encima, porque en ese minuto ellos no están pensando. Pero qué importante es que ellos dentro de sí tengan en su corazón y en su espíritu la necesidad de poder agradar a Jesús, de poder agradar al Señor, esa necesidad de su corazón y su espíritu, ¿cierto? Como el siervo busca por las aguas, ¿cierto? Que dentro de su espíritu ellos puedan tener la revelación del Espíritu Santo que están cayendo en pecado y quieran y decidan, ¿cierto? No fallarle al Señor. Pero eso es algo que tienen que hacer ellos también como un trabajo interno con Cristo, y para eso nosotros tenemos que también enfocarnos, entregar por supuesto toda esta parte teórica, hablarles, pero nadie más que ellos, que su espíritu les va a dar testimonio y su espíritu les va a revelar, porque muchas veces el pecado les va a cerrar los ojos, pero si su espíritu les da testimonio y clama dentro de sí, ellos van a aprender a tomar buenas decisiones a medida que se van equivocando, por supuesto, se van cayendo, se van parando, se van afirmando, pero sí es importante que ellos puedan tener un encuentro temprano con Cristo para que todo esto les sea más fácil de asimilar y de comprender. De lo contrario, créanme que va a ser como estarle hablando una muralla. Nosotros vamos a estarles diciendo, no, que te va a pasar esto, esto, esto y esto, pero en realidad si ellos no tienen la convicción de que realmente eh, es malo para mi vida y quiero agradar al Señor y quiero mantener la santidad, les va a dar lo mismo. Y entonces, tiene que ir de la mano, sí o sí tiene que ir de la mano con un encuentro con Cristo y el estar alineado, porque cuando uno se desalinea, no hay educación sexual que no alinee. Siempre es importante primero tener ahí la alineación con el Señor, ¿ya? Y el hecho de que los niños busquen en Internet la sexualidad y se nutran, ¿cierto?, de esta educación sexual a través de Internet, lleva a que los jóvenes a temprana edad caigan en la pornografía. El 54% de los niños y adolescentes empieza a generar ideas de su propia sexualidad a través de lo que ven en la pornografía. Relaciones sexuales, entre comillas, perfectas, cuerpos perfectos, todo ideal, y al final se dan cuenta que muchas veces dicta mucho de la realidad, y además la pornografía tiene mucha suciedad sexual, o sea, hay gente realmente violando relaciones sexuales con animales, o sea, hay mucha desviación, por lo tanto, realmente eso daña y ensucia mucho el cerebro de los niños, y generalmente se asocia incluso a muchos casos de después asesinos y violadores. Casi 7 de cada 10 consume estos contenidos de forma frecuente, o sea, un 70% de los jóvenes consumen pornografía y solamente un 30% y poca gente de la que consume pornografía cree que realmente esto es un problema, porque muchas veces dicen, ay no, es que le ponen colores, que la iglesia y la iglesia te ha encasillado, no, y hay realmente datos relevantes
e información científica de lo que la pornografía le hace al cerebro. Y está comprobado que la pornografía es como una droga. La gente que la consume no puede dejar de consumirla, se hace esclavo y cada vez se van volviendo más tolerantes de las imágenes que ven. Por lo tanto, la gente que consume habitualmente pornografía cada vez quiere ver más y quiere ver imágenes más fuertes y busca otros temas. Y lo peor de todo es que esas imágenes quedan grabadas en el cerebro toda la vida, ¿ya? Los principales efectos de la pornografía en las personas son que, aunque la pornografía sea leve, hace daño. Empieza a insensibilizar al que la ve, causa adicción, degrada el matrimonio. ¿Y qué pasa después? Que el marido quiere ver, ¿cierto? O la mujer, porque a veces esto igual se le asigna solo al hombre, pero también hay muchas mujeres que ven pornografía. Y quieren empezar a tener relaciones como lo que empiezan a ver en la tele. La pornografía aumenta la intención criminal de delincuentes peligrosos y impulsa a realizar otros crímenes y los facilita. Por lo tanto, realmente es una droga peligrosa que está hoy en día en nuestra sociedad y nosotros como cristianos tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que en realidad tiene efectos nocivos para nuestro cerebro y realmente necesitamos alejarla de la iglesia, ¿ya? Muchas veces los jóvenes que empiezan a caer, ¿cierto?, en una vida sexual temprana, logran un embarazo. Y aquí hay que desmitificar un poco el inicio de la primera relación, porque siempre dicen, ay, pero la primera vez, ¿cómo va a pasar? Sí, la primera vez pasa. Y a mucha gente le sucede que las niñas dicen, pero si tuve relaciones una vez, sí, y esa vez quedó embarazada. Y la verdad es que el 23% de los adolescentes ya está iniciando su actividad sexual entre los 12 y los 19 años. Y ojo con este dato, que hay 340.000 nacimientos en mujeres menores de 19 años. Y el 33%, acuérdense que decíamos que casi el 40% no ocupa anticoncepción por el tema de que nunca le va a pasar, ¿verdad? Y el porcentaje de mujeres que ha vivido un embarazo no planificado bordea casi el 25%, y llama la atención, ¿cierto?, de que en los jóvenes es más alto, o sea, a los hombres les ha sorprendido más y ha sido más no deseado los embarazos que las mujeres, ¿ya? Porque han sido papás sin quererlo, porque ellos, claro, nunca se imaginan, ¿cierto?, que la mujer va a quedar embarazada. Y generalmente se da en el rango de 20 a 24 años, pero también hay más de un 10% que se da casi en la edad de 15 a 19 años, aunque ese porcentaje ha disminuido casi a la mitad entre el 2015 y el 2018. Y eso también es gracias a las políticas de, ¿cierto?, prevención del embarazo con los métodos anticonceptivos y todo. Esto que también es súper importante, que es la disposición al aborto. Muchas veces nosotros decimos que como cristianos estamos en contra del aborto, ¿verdad? Pero cada vez más nuestra población que tiene lejos a Cristo está a favor del aborto. O sea, imagínense, aquí hay un porcentaje importante de un 15% de personas que sí, bajo cualquier circunstancia, ¿cierto? Antes de la semana 12, hay otro porcentaje un poquitito mayor que dice sí, pero bajo alguna de las tres causales, y hay un porcentaje que dice no bajo ninguna circunstancia, pero definitivamente va creciendo con el tiempo y la gente se va abanderando un poco más por el tema del aborto. Miren la entrega de la píldora del día después de la anticoncepción de emergencia, casi un 40% en la región del norte, ya en Atacama, Coquimbo. Generalmente en el Biobío, a pesar del alto porcentaje, no es muy alto. Sin embargo, yo aquí igual quiero hacerles una aclaración, porque muchas veces se dice que la píldora del día después es abortiva, y eso depende en realidad de, o sea, si nosotros creemos que cada vez que nosotros ocupamos un método anticonceptivo, estamos impidiendo la concepción y estamos, entre comillas, abortando, que es lo que piensa alguna rama, por ejemplo, Opus Dei, en la rama católica, bajo esa premisa sí, sería abortiva. Pero la píldora del día después es una bomba hormonal que lo que hace es impedir la ovulación. O sea, que el óvulo, como vimos en la clase pasada,
saque, que su ovario expulse al óvulo, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de que el ovario ya haya expulsado al óvulo y ya se haya producido la fecundación, la píldora después no hace ni cosquilla. O sea, en estricto rigor, cuando ya se formó embrión, no hay nada que hacer. La píldora del día después no va a matar ese embrión, ¿ya? Entonces, en ese caso, no sería abortiva, ¿ya? Porque lo que hace es impedir una fecundación y no matar al embrión formado, ¿se entiende? Entonces, pero muchas veces los jóvenes se confían de esto y dicen, voy a tener relaciones sexuales nomás, y total, en realidad lo que yo voy a hacer es tomarme después la pastilla el día después, y muchos, aún tomando anticonceptivo, como para salvarse, después de una relación de riesgo, se toman una pastilla el día después. Y no es la idea, porque como yo les digo, en realidad es una bomba de anticoncepción que le hace pésimo al organismo. Y que en realidad la están ocupando demasiado y mal ocupada, cuando debería, entre comillas, darse efectivamente solamente en ciertos casos, ¿ya? Según los diversos estudios, la génesis del embarazo adolescente es multifactorial, pero es interesante que la evidencia científica dice que las hijas de madres adolescentes son más propensas a ser madres adolescentes. También las hijas de hogares disfuncionales, que no tienen a sus padres juntos, o que tienen más riesgo de abuso, que son dejadas, encargadas con otras personas, ¿verdad? Y según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 16 millones de mujeres alrededor del mundo tienen y experimentan un embarazo adolescente. Cerca del 95% de la maternidad adolescente se observa en los países de ingresos más bajos, o sea, generalmente los que están en África, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que es la segunda causa de muerte en pacientes entre 15 y 19 años. Tienen mayor riesgo de anemia, mayor riesgo de infecciones urinarias, bajo peso al nacer, nacimientos prematuros, hipertensión inducida por el embarazo, que eso muchas veces lleva también a la muerte materna, la muerte fetal, ya sea fetal o dentro del primer mes de nacimiento, tiene más riesgo de muerte súbita, y hay más posibilidades también de que tenga un parto por cesárea por la desproporción cefalopélvica, por su anatomía más pequeña que una mujer adulta. Pero no tan solo eso, sino que también, aparte de la muerte materna, hay deserción escolar, hay un mayor número de hijos. O sea, si esa mujer empezó a tener relaciones sexuales a los 13 años, a los 15 años fue mamá, lo más probable es que a los 18, 20 quizás tenga su otro hijo y después a los 25 tenga otro. O sea, tienen más hijos. Eso también aumenta la pobreza. Si no, ella tuvo una deserción escolar, no pudo escolarizarse, no está pudiendo trabajar. Entonces, todo un círculo, entre comillas, de pobreza. Matrimonios forzados, que eso muchas veces causa abandono y divorcio, que eso lo vemos harto en la iglesia. ¿Cuántos matrimonios no hemos visto que porque la niña quedó embarazada, lo forzaron a casarse y terminan súper infelices los dos y divorciados? Hay un deterioro en la salud mental terrible, y por supuesto que hay una mayor exposición a parejas sexuales y a infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Y muchas veces este embarazo adolescente lleva a la mujer a tomar la decisión de abortar, que eso está full de moda, ¿cierto? Hoy en día. Hay abortos espontáneos, que jamás vamos a tener la respuesta de por qué ocurren, que el embrión haya venido, entre comillas, genéticamente en mal estado, y un montón de cosas que solo Dios sabe, porque de repente las mamás que quedamos embarazadas perdemos bebés. Pero también hay hoy en día dos tipos de aborto más, que son el aborto inducido, provocado, ¿cierto? Y el aborto terapéutico, que como ustedes saben, hoy en día hay 3 causales que están en Chile, que es la ley IVE, interrupción voluntaria del embarazo, que hay mucho. Ahora, estas 3 causales son, no sé si ustedes las conocen, pero el riesgo de muerte de la madre, ¿cierto? En el caso de peligrar, o sea, en el riesgo de vida de la madre, sí, el riesgo de vida, ¿cierto?, de violación, ¿cierto?, y en la causa fetal. Yo les quiero contar que en realidad en la causal del riesgo de vida de la madre siempre se ha hecho. O sea, si yo tengo un embarazo
de 9 semanas, en donde la madre está muy riesgosa, por ejemplo, y necesita una cirugía, está a punto de morirse esa mamá, en ese caso sí se salva la vida de la madre. En Chile siempre ha sido así, pero ahora lo incluyeron como una causal así como de aborto, por así decirlo. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, como cristiana, yo no estoy de acuerdo con el aborto en ninguna de sus causales, menos ahora que se está tratando eh, entre comillas, legislar sobre un aborto sobre las 20 semanas o un aborto libre. La verdad es que este tema del aborto es súper controversial porque tiene que ver con el inicio de la vida. La gente dice que mientras sea un montón de células, un embrión no siente dolor, no tiene corazón, entonces como que no es una persona. Pero para nosotros los cristianos, ¿qué es lo que dice la Biblia? Mi embrión vieron tus ojos. O sea, nuestro embrión tiene la totipotencialidad de un individuo. Por lo tanto, el hecho de asesinar un embrión ya es un asesinato. ¿Y por qué ese cuerpo pequeño, diminuto, no va a tener la posibilidad de defenderse? O sea, las feministas dicen mi cuerpo, mi decisión, pero ¿de qué estamos hablando con respecto al cuerpo de ese pequeño ser que viene ahí dentro de nuestra guatita? ¿Verdad? Hay abortos completos, hay abortos incompletos y hay abortos retenidos. O sea, cuando ya la mujer pierde todo, pero hay muchas veces que queda algo dentro y hay veces en que no sale absolutamente nada y queda ahí fallecido el bebé dentro del útero y hay que ayudarlo a salir. Hay distintos tipos de abortos provocados. El mayor de ellos hoy día en nuestro país es el uso del misoprostol. Hay un tráfico de esta pastillita en internet que ustedes no se imaginan. Hay páginas en donde si ustedes buscan, aparece claramente, te ayudo a abortar, aborta seguro. Realmente estamos ante una deliberada acción de abortista no tan solo en nuestro país, en el mundo. Hay distintos tipos de aborto, succionan al niño de adentro, lo cortan y después lo aspiran. Cuando yo estaba en la universidad, a mí me tocó hacer como todo un análisis de los tipos de aborto y yo quedé súper traumada. De hecho, yo intenté colocar imágenes en esta presentación y no pude. No dije, no la voy a traumar, porque realmente yo soñé mucho tiempo después con las imágenes, despertaba inquieta, o sea, realmente es terrible, es desgarrador cómo introducen las cosas y tijeretean, cortan, lo matan y después lo succionan, lo aspiran como que fuera cualquier cosa. Qué poco valor se le asigna a la vida. Y la verdad es que nosotros como cristianos sabemos que Él nos formó, ¿cierto?, desde el vientre de nuestra madre y nosotros tenemos que ser defensores de la vida. Muchas veces nosotros como cristianos nos cuesta un poco elevar la voz porque hoy en día somos muy criticados y juzgados por pensar diferente al resto. Se está cumpliendo la palabra dice que los cristianos vamos a ser perseguidos y así está siendo, o sea, por pensar como cristianos nosotros estamos siendo perseguidos. Y la verdad es que este tema del aborto, a mí, bueno, como matrona me toca bien de cerca. La gente me dice, ¿cómo tú siendo matrona no puedes defender los derechos de la mujer? Y digo, sí, defiendo los derechos de la mujer que está por nacer, de la que está dentro, de la que no tiene voz para defenderse, porque es una vida. Y la verdad es que un embarazo adolescente lleva muchas veces a las mujeres a esa inseguridad, ¿cierto?, de querer matar, ¿cierto?, este embrión, este bebecito que está dentro de la guata. Pero también esto sucede muchas veces por el temor que tienen las mujeres, las niñas, las hijas, de hablar con sus padres. Yo tengo conocidas, amigas cristianas, que pasaron por este proceso, solo por el hecho del terror de contarle a sus padres cristianos que habían quedado embarazadas. Y yo les digo, están secueladas hasta el día de hoy con las consecuencias de haber abortado. Y abortos muy traumáticos. Entonces, esta es una herida que queda grabada profundamente en el corazón. No solamente
puede darle hemorragia con todo lo que la anemia y el desorden hormonal significa, sino que pueden generar una infección gravísima que puede llegar hasta la muerte, y además traumatismos en el tránsito genital y en los órganos internos, que se pueden ver gravemente afectados, tanto para tener hijos después, como para después su desarrollo y su vida sexual. Hay trastornos asociados al aborto de los que no se hablan, porque muchas veces dicen, sí, aborta nomás, aborto libre, tu cuerpo, tu decisión, pero ¿qué pasa después con esa mujer que empieza a pensar en ese hijo? Depresión, bipolaridad, desórdenes alimenticios, abuso de alcohol y droga, planteamientos suicidas, trastornos de estrés postraumáticos, problemas crónicos de relaciones interpersonales con un otro. Entonces, no tan solo hay consecuencias físicas para la mujer, sino que también consecuencias psicológicas, espirituales, que se arrastran a lo largo de la vida y que es necesario que nosotros conozcamos. El síndrome post-aborto existe y de él no se habla y es controversial. De repente las mujeres dicen, no, si la que quiere abortar y lo tiene decidido va a abortar igual y después ni se va a acordar. Mentira. Aparte de las consecuencias físicas que puede generar, esa mujer siempre va a quedar con esa herida ahí en el corazón del aborto y va a traer a su vida más abuso de sustancias sin que a lo mejor ella crea que es por eso, pero va a traer más desórdenes, más abuso, más conductas de riesgo y lamentablemente la historia se vuelve a repetir, en muchas mujeres se vuelve a repetir. Mujeres que iniciaron su vida sexual temprana han abortado hasta 2 veces, incluso algunas hasta 3 veces. Entonces, ¿cómo queda esa vida espiritual de esa mujer que tiene que cargar, entre comillas, con esa pérdida? Es potente y espiritualmente es muy fuerte. Solamente una mujer que lo ha hecho y que se ha sometido a eso puede contarlo. A mí una vez me tocó orar por una mujer que había tenido un aborto en su adolescencia. Ella era adulta mayor y ella me decía, nunca me lo voy a perdonar, y yo creo que Dios no me ha perdonado por eso. Y ella siempre lo tenía ahí, me decía, a lo largo de toda mi vida, yo ya tengo hijos, ya, pero nunca me voy a olvidar de lo que yo hice, de lo que pasé. Entonces, esa sanidad tiene que hacerla solo el Señor. Ni por mucho que uno la abrace y le diga cosas, no. El Señor tiene que hacer un trabajo con ese corazón, de sanar esa herida, porque el aborto deja una huella imborrable en la vida, en el cerebro de esa mujer. Imagínense lo que fue tener células de otra persona dentro de tu cuerpo. Eso queda completamente inmerso en la persona. Por lo tanto, ¿nos importa hablarles sobre el inicio de las relaciones sexuales a las niñas y a los adolescentes? Por supuesto que sí. No, ¿nos importa hablarles de los riesgos del embarazo adolescente, de los riesgos de la infección de transmisión sexual, de los riesgos de un aborto? Por supuesto que sí. Acuérdense que el inicio de las relaciones sexuales tempranas o el embarazo adolescente tiene más riesgo de muerte fetal. Por lo tanto, un embarazo adolescente tiene más riesgo de pasar por un aborto. Imagínense lo que es para una adulta pasar por un aborto a una niña de 16, 15 años. O sea, por supuesto que la deja marcada de por vida mucho más. Y no tan solo de embarazo adolescente, sino que hemos hablado de las infecciones de transmisión sexual. Yo les contaba que el hecho de haber tenido ya más de una pareja sexual, ya tengo riesgo de haber tenido alguna infección de transmisión sexual. O sea, no es tan solo una infección de los homosexuales o las trabajadoras sexuales, no, al contrario, las trabajadoras sexuales se cuidan más. Mi esposo trabajaba antes en el policlínico de una CES, que es el Poli de Infección y Transmisión Sexual del Hospital Regional, imagínense, llegaba de todo. Y ahí las trabajadoras sexuales tienen su carnet de sanidad y ellas van y se hacen todos sus chequeos, sus controles, sus exámenes para que les timbren el carnet para poder trabajar, porque a pesar de que no está legalizado, ¿cierto? Los carabineros cuando las pillan en la calle les piden su carnet de sanidad y ellas le muestran su carnecito ahí timbrado que están al día para poder trabajar. Así es la cosa en Chile. Y ellas se cuidan mucho más, ellas mantienen sus controles al día, la mayoría, que la gente que cree que no le va a pasar.
Jonathan me contaba que recibía, pero muchos alumnos de la U de Conce que estaban ahí al lado del hospital regional, jóvenes así, full encarrilados se supone de una buena familia y que chuta engañaron a la polola o se metieron con otra persona y quieren saber si tienen VIH o de repente llegan con alguna lesión y efectivamente tienen una infección y chuta, no, si fue una noche, no, si fue esto. Entonces, no sabemos a lo que nos vamos a exponer. Y lamentablemente tenemos que hablar de esto también porque muchas personas llegan a Cristo después de haber tenido a lo mejor una vida sexual desordenada. Entonces tenemos que saber qué pasa con esas personas, tenemos que conocer qué es lo que sucede y cómo podemos ayudarlas, porque también es un tema que se toca poco. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ITS y ETS? Que las ETS, que comúnmente se decía antiguamente, son las enfermedades de transmisión sexual. Pero ¿por qué se cambió el término a ITS? Porque actualmente muchas de estas enfermedades no causan síntomas, son silenciosas. Yo tengo la infección, pero no me he enfermado. ¿Se entiende entonces? Yo tengo una ITS, tengo una infección de transmisión sexual, pero no he expresado la enfermedad, que esa es la diferencia con el VIH y el SIDA, por ejemplo. El SIDA es la enfermedad ya propiamente tal de la infección por VIH. Esa es la diferencia. Entonces, actualmente hay mujeres que tienen infecciones de transmisión sexual y que no muestran síntomas, y la enfermedad está ahí dormida, y lo peor es que hay algunas que se tratan los síntomas, pero no son curativas, no tienen tratamiento, como los herpes, por ejemplo, que siempre le van a aflorar cuando tenga alguna deficiencia inmunológica, ¿ya? Y esto es lo más importante, todas se pueden prevenir. O sea, si yo tengo abstención sexual y no he iniciado actividad sexual, no puedo tener una infección de transmisión sexual de partida. Y si yo tengo una pareja única, ¿cierto? Y dentro del matrimonio, y no voy a tener nunca más una pareja sexual, nunca voy a tener una infección de transmisión sexual, a no ser, ¿cierto?, que me pinche con una aguja contaminada y lo que vamos a ver ahora, pero hablando de las relaciones sexuales de pareja, yo las puedo prevenir no tener nunca una infección de transmisión sexual. Ahora, ¿qué es lo que más conocemos de las infecciones? El VIH, ¿cierto? La sífilis, lo más conocido, pero hoy en día lo que más de repente está en boga, aparte de la gonorrea o la clamidia, ¿cierto?, es el condiloma. ¿Por qué el virus del HPV nos preocupa tanto que hasta se hizo una vacuna, ¿cierto?, que se le está colocando a las niñas? Porque hoy en día muchas mujeres están infectadas con el virus del papiloma humano. Y esa enfermedad no es tratable, ¿ya? El virus del papiloma humano es y es nomás, no tiene tratamiento. ¿Cuándo se trata? Cuando afloran las verrugas, y esas verrugas se pueden tratar. Uno las quema, las extirpa, pero con el virus van a vivir toda la vida. Y eso es lo peligroso, porque varias cepas del virus papiloma provoca cáncer en la mujer, cáncer al cuello del útero. Y es esa la razón de la por qué se hizo la vacuna, para ponérsela a las niñas. Uno nunca sabe. De repente me decían las mamás, ¿se la colocamos o no se la colocamos? Yo digo, que los que están a favor de las vacunas y saben que en realidad se han hecho para prevenir contagios en la población importantes y disminuir los efectos que tienen ciertas enfermedades, o sea, si vamos a poder protegerla, pero se hizo claramente una vacuna porque el problema ya se escapó de las manos. O sea, el virus papiloma humano ya lo tiene casi todo Chile, casi todo el mundo. Y esa es la gran dificultad, que hay cepas del virus papiloma que provoca cáncer al cuello del útero en la mujer. Entonces, de ahí la importancia de hacerse el PAP, ya cuando veamos ahí el último módulo que es de climaterio, salud de la mujer, en la última etapa, vamos a ver los beneficios de hacerse el PAP y vamos a hablar del cáncer cervicuterino y la importancia que hay que prevenirlo. Y una de las cosas con las cuales lo podemos prevenir es teniendo una vida sexual ordenada, ¿ya? La sífilis, la gonorrea, la clamidia, que generalmente causan síntomas como, digamos, de flujos vaginales y dolor en la relación sexual. El herpes, infecciones vaginales a repetición, siempre en los consultorios, cuando yo atendía en consultorio, una paciente que llegaba con una infección vaginal, piolita, un flujo, se trataba, listo, se le pasa. Después llegaba con otra, se le trataba, después llegaba con otra. Y ella decía, ¿por qué siempre me dan infecciones vaginales? ¿Por qué siempre? Hagamos un estudio, hacíamos un estudio,
tenía una ITS. Entonces hay que tener ojo con las infecciones vaginales. La hepatitis B y C son netamente infecciones de transmisión sexual. De hecho, al personal de salud le piden obligatoriamente estar vacunado contra la hepatitis B y nos piden un carnet de que estamos vacunados para prevenir y, por supuesto, el VIH. Aquí ven cómo se ve el herpes, ¿ya? El herpes labial es lo mismo que el herpes genital. Ya acuérdense que hay relaciones coitales, pero también orales, por lo tanto, yo puedo infectarme la garganta de una gonorrea. El condiloma vulvar se ve así, igual que una verruga, el virus del papiloma humano. La clamidia, un flujo más blanco que lo normal, más verde, olor a pescado en la vagina. Y la sífilis, que la sífilis tiene la, entre comillas, la mala pata, que la lesión de la sífilis se ve fea, o si ustedes miran ese chancro sifilítico ahí, se ve horrible, parece una úlcera que duele, y el problema es que no duele nada. Si ustedes le pueden pasar el dedo, lo pueden apretar, lo pueden pellizcar y no duele nada. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente cuando no le duele algo? Y no le molesta. Está todo este rato antes de consultar, porque si total no le duele, no le molesta, que es lo mismo que pasa con el condiloma. Muchos hombres les aparecen estas lesiones en el pene o en la ingle, por ejemplo, y nunca consultan porque, ay, no, que debe ser, no, no pasa nada, y resulta que al final terminan, ¿cierto?, con harto más condiloma, y además de eso terminan, ¿cierto?, infectando a todas estas parejas que van a tener. Entonces, es súper importante hacerse sus chequeos. Miren cómo ha aumentado la tasa de notificación del VIH. Tenemos aproximadamente mujeres con SIDA, ¿cierto?, con la enfermedad. Al 2016 ya harta más notificación que al principio, pero es por las políticas que se están haciendo de poder ir informando la población para poder ir haciendo un control. Y es por eso que se sabe ahora cuánta población está. Mayoritariamente entre los 20 y los 54 años hay un mayor índice de la población con VIH. Y de acuerdo a la comuna de residencia, la mayor tasa de casos se da en la región de Arica y Parinacota. Sigue siendo el norte de nuestro país, donde hay más trabajo esporádico y hay más inmigración. Lamentablemente, las tasas más altas de índices de infecciones de transmisión sexual. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Heridas, ampollas, descarga de flujo, verrugas, ¿ya? Y dolor, ¿ya? Nunca hay que normalizar el dolor. Generalmente las mujeres dicen, no, yo tengo relaciones sexuales y me duele, y muchas veces es por otras causas, pero cuando hay dolor en la relación sexual hay que poner ojo. Cuando hay un flujo de mal olor hay que poner ojo. Cuando sale alguna verruga o algo que yo no tenía, hay que poner ojo. Porque como yo les digo, en general uno puede decir, sí, nosotros somos de la iglesia, pero la gente que vive una vida sexual desordenada y que no tiene a Dios en su corazón llega más tarde a la iglesia y tiene después una relación ordenada, uno nunca sabe si esa enfermedad estuvo dormida. Por lo tanto, no hay que, entre comillas, enjuiciar tanto a la persona, hay que conocer cada caso, pero sí hay que poder tratar de tener estas herramientas para poder ayudarlo. ¿Y cómo se transmiten? Siempre de una persona a otra persona, nunca por objetos. Los virus se mueren como el único contagio que es por objetos el hongo, ¿ya? El que yo me puedo pegar un hongo en la taza del baño, en una piscina, si comparto toalla. El hongo, ese sí vive harto en la superficie, pero todo el resto de los virus se mueren en el ambiente. Por lo tanto, siempre son de persona a persona por contacto directo de lesiones o fluidos, ¿ya? Una transfusión de sangre, intercambio de aguja, y la otra vía es la vía vertical que se llama, que es cuando yo me embarazo y tengo un bebé, yo le transmito esa infección a mi bebé, ¿ya? O sea, el VIH, la sífilis se transmiten hacia el bebé. ¿Cómo se previenen? Abstinencia,
¿cierto? Vía sexual, usando correctamente el preservativo en todas las relaciones sexuales, o básicamente teniendo una pareja única, ¿cierto? Y la vía sanguínea, no hay que compartir aguja, hay que tener ojo con el tema de los tatuajes, y la vía vertical, tratamiento oportuno. O sea, en el embarazo se hace un examen de VIH, se hacen 4 exámenes de sífilis. ¿Ya? El VDRL, que es para la sífilis, se pide 4 veces en el embarazo, porque es tan peligroso y afecta tanto la vida del bebé, que si es detectada la sífilis en el embarazo, tiene tratamiento. Pero si yo no logré pesquisarla a tiempo, detectarla a tiempo, y tengo un bebé con VIH o con sífilis, definitivamente es catastrófico para ese pequeñito, pequeñita que viene a nacer. Por lo tanto, el tratamiento es súper bueno para prevenir, ¿ya? Y como yo les decía, en realidad hay tratamientos curativos para hongos, bacterias, ¿cierto? Y hay tratamientos sintomáticos. O sea, yo voy a tratarle el síntoma, pero la verdad es que yo no voy a poder curarla, como la sífilis, por ejemplo. La sífilis, si una persona se infecta de sífilis, yo puedo curarle la sífilis, el tratamiento sintomático, pero a esa persona siempre, toda la vida, le va a aparecer ese residuo de que tuvo sífilis en sus exámenes de sangre. Entonces, siempre va a estar ahí esa enfermedad rondando su vida, ¿ya? Ahora, el virus, acuérdense lo que yo les decía, VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, ¿ya? Y SIDA es la etapa avanzada de esa infección, o sea, cuando yo ya presento la enfermedad. No se transmite a través del agua, ni mediante el sudor, ni las lágrimas, ni por los insectos, ¿cierto? Ni al compartir bebida, ni inodoro. No puede vivir mucho tiempo fuera del cuerpo, por lo tanto se encuentra principalmente en la sangre, en el semen y en el flujo vaginal, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que saber del examen? Que hay un test rápido que detecta así el VIH, sin embargo hay un periodo de 3 meses de incubación. ¿Qué significa eso? Que la gente que va, por ejemplo, al médico y dice, chuta, lo que pasa es que ayer engañé a mi polola y me metí con alguien y quiero saber si me pegué el VIH, uno le dice a esa persona, tiene que volver en 3 meses más, porque en 3 meses recién se incuba esta enfermedad. Por lo tanto, esa persona va a estar 3 meses ahí pensando y viendo si realmente se lo pegó, porque hay un periodo de ventana de 3 meses en los que se activa esa enfermedad. Pero hay un test rápido en la mayoría de los lugares donde en un rango de 10 a 20 minutos yo ya puedo tener, si es que tengo algún anticuerpo contra el VIH, ¿ya? Lo mismo que yo les comenté, la vía sexual, la vía sanguínea por los cortes o agujas, jeringa, y la vía vertical de madre a bebé. Los síntomas del VIH en realidad son súper poco específicos, porque en realidad cansancio, dolor de cabeza, fiebre, úlceras, dolor muscular, en realidad náusea, vómito, puede deberse a cualquier cosa. Sí, el tema es que la persona que sabe que ha tenido una vida sexual desordenada y empieza con los ganglios aumentados y empieza con todos estos síntomas, tiene que, ojo, ir a hacerse exámenes e incluir los de enfermedad de transmisión sexual. El correcto uso de preservativo es súper importante para que las personas lo conozcan, porque en realidad es lo que previene mayoritariamente el VIH por el contacto de fluido. Hay que decirle a la gente que tiene fecha de vencimiento, porque creen que son eternos y no, los condones vencen. Hay que cortarlo solo con la mano, no con la tijera, porque realmente se corta el látex, necesita conservarse en un lugar fresco y seco, no a altas temperaturas, ¿ya? Y definitivamente hay que usarlo, por supuesto, una sola vez, pero hay que saber usarlo y ponerlo en el momento correcto, si no definitivamente ustedes vieran todas las consultas que llegan a urgencia por mujeres que les queda dentro el preservativo, no les sirvió de nada usarlo, entonces hay que definitivamente saber ponerlo, ¿ya? Los pronósticos en estos minutos son buenos del tratamiento, pero como yo les contaba, esa persona nunca se va a curar, siempre va a tener que estar recibiendo tratamiento para poder vivir. Usar correctamente el condón es una manera de prevenirlo, pero la ausencia de la actividad sexual obviamente va a prevenir una infección cualquiera, pero sobre todo acordar ser pareja mutuamente exclusiva, que es lo que nosotros buscamos, ¿cierto? Los cristianos con el matrimonio, le asegura a ambas personas no vivir ni exponerse al virus, ¿ya? Y vamos a terminar con los métodos anticonceptivos,
para que puedan conocer que hay métodos naturales también, para la gente que no quiera métodos hormonales, por ejemplo. Tenemos un método que se llama el método del moco cervical, que es un poco incómodo en realidad porque consiste en que la mujer tiene que introducirse los dedos para mirar cómo está el flujo de su vagina. Si yo tengo un flujo elástico como largo, significa que estoy en una etapa ovulatoria, o sea, quiere decir que mi ovario está listo para ovular, y en ese rango cierto de tiempo yo no tengo que tener relaciones sexuales. Pero el flujo y el moco vaginal igual cambia de acuerdo a ciertos procesos hormonales de la mujer, entonces tampoco uno se puede confiar mucho. Y estos métodos también son para la gente que es súper regular en su ciclo. No para la gente que le llega un mes, al otro mes no. Hay que ser bastante ordenada en las reglas para poder guiarse por el método del calendario de acuerdo a la ovulación. Si yo tengo un flujo, ¿cierto?, que es como más pegajoso, más duro, más espeso, significa que no estoy en mi etapa fértil. Entonces hay algunas mujeres que prefieren no tomar anticonceptivo y se cuidan con este método. El otro método natural es el método sintotérmico, que es el método de la temperatura, que este es el que yo digo que menos me gusta porque a uno le sube la fiebre cuando tiene un poco de calor y ahora más en el invierno, entonces como que lo encuentro súper impreciso, pero hay gente que conoce su cuerpo y sabe que aumenta, ¿cierto?, un poquitito en su cuerpo la temperatura cuando está ovulando y se resta de tener relaciones cuando está, ¿cierto?, en su fase ovulatoria, pero eso la mujer tiene que tener un calendario y haber hecho este método varios meses antes para conocer su cuerpo y cuánto es lo que aumenta de temperatura en la fase ovulatoria. Entonces no es tan sencillo, incluso hay instructoras de método sintotérmico que le enseñan a las mujeres a tomarse la temperatura y manejar su ciclo, ¿ya? Veíamos que junto al preservativo, el método anticonceptivo que más ocupan las mujeres son las pastillas. Existen dos tipos de pastillas, bueno, tres en realidad. Las pastillas que son de 28 días y las que son de 21, de los anticonceptivos combinados, que tienen estrógeno y progesterona. Hay otros que tienen hasta 35 días, que son las que son de progesterona sola, que las ocupan las mamás cuando están amamantando, ¿ya? Que tienen que ser libres de estrógeno. O las mamás, por ejemplo, las pacientes que tienen muchos antecedentes de trombos, por ejemplo, o tienen problemas de hipertensión, o son muy fumadoras, no pueden usar estrógeno. Entonces, en esas pacientes se usan los de progesterona sola, ¿ya? Pero la mayoría de las mujeres puede usar estrógeno y progesterona y son estos sobrecitos que vienen de 28 o de 21. ¿De qué se diferencian? Que las de 28 tienen 7 al final que son de otro color. Esas pastillas de otro color no tienen nada, no tienen vitamina, no tienen nada. Es solo para que uno no pierda el ritmo de la toma y no se olvide de cuándo tiene que empezar el otro sobre, porque en esta, que se llaman CD de cada día, yo tomo las 28 y después empiezo el otro sobre al tiro, tomo las 28 y empiezo el otro sobre al tiro, y en este periodo se supone que me debiera llegar la regla porque yo no estoy tomando hormona, entonces me llega el periodo. Pero independiente de la menstruación, yo tengo que tomar sagradamente una pastilla todos los días. En esta de 21, yo me tomo la 21 y tengo que descansar 7 días sin tomar. Y ahí es donde a algunas mujeres les queda la escoba, porque dicen, chuta, ¿cuánto tiempo llevo descansando? 5 días, 4 días, entonces se pierden. Entonces, para las mujeres que les cuesta llevar un orden, es mejor las pastillas de 28 días. ¿Cuál es la salvedad de este método? Que la mujer tiene que ser ordenada y tiene que acordarse. Si yo me olvido de tomarla, este método no sirve, porque por ejemplo las pastillas de progesterona sola tienen un rasgo de 3 horas solamente de olvido. Entonces, si yo me olvidé, por ejemplo, me las tomaba a las 11 de la mañana y me acordé a las 4 de la tarde, jodí, ya pude haber ovulado. Entonces, en realidad no sirve después tomarse 2 juntas, no. Así que en realidad para las que no son buenas para acordarse es ideal no usar este método de pastillas. Para ese caso existen otros métodos como el de las inyecciones, que hay una inyección que es cada 3 meses, ya que es el Sayana Press, y la mesigina, otros más que existen que son mensuales en el POPIN, ¿ya? ¿Qué pasa con esta inyección? El principal efecto adverso de la inyección es que a veces no llega a regla.
suprime que la capa del endometrio engorde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a algunas mujeres les carga que no les llegue regla porque piensan que quedaron embarazadas. Entonces se insegurizan y no les gusta. Prefieren que les llegue la regla. Entonces, en ese caso, busquen otro método. O también lo que les pasa a las mujeres con las inyecciones es que como es un boom hormonal también que se va liberando después, algunas mujeres cursan más cefalea, más dolores de cabeza. Entonces ahí igual hay que tener como ojo con eso. El otro método que ahora está usándose mucho es el implante hormonal subdérmico, que es como un palito de fósforo, pero como de goma eva, que va en este sector aquí del brazo. Es ideal para las mujeres que no quieren tener un embarazo todavía, porque hay de dos tipos, hay uno que dura 3 años y otro que dura 5 años. Es caro, pero más o menos sacando la cuenta cuántas pastillas uno se toma, más o menos sale como casi lo mismo, incluso más barato. Es discreto, es cómodo, es de larga duración, en un 99% efectivo, se puede usar también durante la lactancia y la fertilidad se recupera de inmediato cuando uno se lo saca, así que no es necesario, ¿cierto? Eh, que después de usar este método tenga que esperar meses para quedar embarazada. ¿Cuál es la salvedad o los contras de este método? Que efectivamente hay mujeres que se les desordena mucho la regla y causa también más cefalea y aumento de peso, ¿ya? Pero no sucede en todas las mujeres, simplemente son efectos adversos que están descritos. Y lo otro que sucede es que igual es caro y necesita una consulta médica o con matrona para implantarlo y para retirarlo, ¿ya? Porque no, aparte del alto costo que tiene. Porque no es como que yo me compro una pastilla y la empiezo a tomar, sino que tienen que instalármelo, entonces es un poco más engorroso su utilización. Y el otro método que existe, de los más usados, son los dispositivos intrauterinos que quedan ahí metidos como una T dentro del cuerpo del útero y que se instalan con este aparatito que ustedes ven aquí, que a través de un espéculo con el que uno toma el PAP, uno mete eso y le mete el cosito por atrás para que vaya ingresando y quede ahí como ustedes ven puestecito con unas colitas hacia abajo que son las que uno revisa, ¿cierto? En el espéculo y que también debería uno hacerse una ecografía para saber que quedó bien puesto. Existen en estos minutos de 3 tipos. Está la T de cobre, ya que en general se ha modificado un poco porque lo que hace el cobre es generar un proceso inflamatorio dentro del útero para evitar que haya embarazo. Entonces, genera mucho más dolor e incomodidad en la mujer. Entonces ahora salieron unos dispositivos intrauterinos que son el Mirena y el Jaides, que son implantes intrauterinos pero que liberan hormona. Entonces como si yo tuviera el implante en el brazo o estuviera consumiendo pastillas, pero lo tengo dentro del útero. ¿Ya? También duran 5 años, 8 años algunos, entonces es súper bueno para la gente que realmente quiere espaciar a larga data los embarazos, les sirve, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan, lo que está más como pro ahora, en el caso de la anticoncepción, es que si una pareja decide que no quiere tener más hijos, lo que se podría hacer idealmente es que el varón se haga la vasectomía, porque la vasectomía, ¿cierto? Es un método en donde efectivamente hacen que el hombre no libere más espermios en cada eyaculación, por lo tanto la mujer se libera a estar tomando hormonas o estarse cuidando y es absolutamente casi ambulatorio y ahora más encima es económico porque FONASA lo incluyó como un bono par. El bonopad de la vasectomía y lo hacen hasta en las clínicas y es súper rápido y no es doloroso, no provoca nada, entonces en realidad yo creo que las parejas que están pensando no tener más bebés deberían conversar en vez de que la mujer sea la que se esterilice o siga ocupando métodos anticonceptivos hormonales que a lo mejor nos desregulan un poco más emocionalmente porque de que cambian el estado de ánimo, a veces el apetito, incluso el apetito sexual, todo eso lo cambia e interfiere en los métodos anticonceptivos. Entonces, si el hombre puede hacerse la vasectomía, es ideal que se haga y ojalá podamos nosotros también ver eso, ¿ya? Y esto es lo último con respecto a la prevención del abuso sexual. Yo les comentaba en la clase pasada la importancia de comentarle los nombres de nuestro cuerpo a la niña. Yo le contaba la historia de una profesora que dijo que a ella le daba mucha pena no haberse dado cuenta antes de que estaban abusando de su alumna porque ella decía que el tío le tomó la galletita y que le tomó la galletita, el tío la galletita. Y resulta que al final la mamá le dijo a
la profesora le dijo a la mamá que le llamaba la atención de que la niña siempre repitiera que el tío le tomó la galletita, que ella no sabía lo que significaba, y la mamá se puso a llorar y le dijo no, que ella le decía la galletita a su vagina, a su vulva. Entonces ahí se dieron cuenta que la niña estaba siendo abusada. Entonces nosotros, sabiendo esa historia, no cometamos esos errores, tenemos que saber explicarle a la niña los nombres, cómo es la vulva, ¿ya? Explicarle que es una parte íntima que nadie puede tocar, ¿ya? Que el cuerpo es de ella, que ella tiene poder de decidir y decirle que no a un adulto, y ahí es donde de repente uno tiene que tener cuidado cuando uno obliga a los niños a dar besos. Dale un beso al tío, dígale tío a esto. No, no son todos tíos, y no tiene que darle beso a los adultos si no quiere, ¿ya? Tenemos que tener ojo con eso, porque nosotros... pero aquí igual tenemos que hacer la salvedad en que una cosa es que ella no quiera saludar y otra cosa es que no quiera dar besos. O sea, son normas de educación saludar cuando uno llega, pero uno puede saludar hola y no necesariamente de besuqueo ni abrazo, o que alguien la quiera tomar en brazo y la tome de abajo del potito, por ejemplo, ¿ya? Entonces es súper importante decirle a los niños que si alguien los hace sentir incómodo, inmediatamente tienes que contárselo a alguien que tenga más confianza, y que no eres malcriado, maleducado si le dices que no a un adulto que te quiere llevar a alguna parte. Hay que enseñarles los límites personales, que nadie puede acercarse ni tocar las partes indebidas, que ellos las conozcan, tener la oportunidad de decir que no, enseñarle qué hacer, dialogar, y que tenga una figura de confianza. Si pasa esto, no es tu culpa, tú puedes contarlo, puedes contármelo a mí, idealmente a tus papás, ¿cierto? Tratar de generar este ambiente de confianza, y por supuesto que sobre todo, ahora como están las cosas, cuidar que los niños no se expongan a las pantallas solos, y que no salgan solos a temprana edad y se pongan en la calle, porque ustedes saben que no solo el tren del agua anda aquí en Chile, ¿cierto? Sino que bandas peligrosas que andan traficando niños bastante, así que no tenemos que hacer vista gorda a eso, tenemos que cuidar a nuestros niños, tenemos que evitar exponerlos sin generarles pánico, pero sí tratar de propiciar un ambiente de confianza y de límites personales y de conocimiento que les permita a ellos también poder hablar de estas cosas con un adulto, con su figura, como su papá o su mamá. Hay orientaciones para las familias, para la prevención del abuso sexual, súper buena, incluso para la comunidad educativa, para los profesores, por ejemplo, desde la UNICEF, ¿cierto? En el Ministerio de Chile, si ustedes se meten al gobierno de Chile, al Ministerio de Educación, hay cartillas en el Chile Crece Contigo, hay harto material para poder investigar acerca de esto, de cómo hablar de sexualidad con los niños. Siempre me preguntan, ¿desde qué edad hablar de sexualidad con los niños? Eso es algo de cada familia, porque los niños tienen distintos grados de madurez. La mejor oportunidad, a mi modo de verlo, es cuando los niños empiezan a preguntar. Si yo le doy la confianza a un niño de siempre preguntar, estar conversando de otros temas, cuando llegue este tema, ellos también van a preguntar. Entonces, cuando pregunten, no hacérselos locos, ¿cierto? Sino que colocar los temas sobre la mesa y poder conversar y compartir con ellos, y por supuesto que ir orientándolos de acuerdo a su edad. Si yo tengo una niña de 5 años, no le voy a estar enseñando cómo se usa el condón. A esa niña de 5 años yo tengo que enseñarle, ¿cierto?, la prevención del abuso, en la higiene de su cuerpo, que es importante mantener su cuerpo sano, tengo que hablarle acerca de la alimentación. La sexualidad no solamente es la relación sexual coital, la sexualidad es todo el cuerpo de la niña, cómo yo lo cuido, cómo me cuido con la alimentación, cómo me cuido con el aseo, qué pasa cuando me va a llegar la primera menstruación, qué pasa con la prevención del abuso. Todas esas cosas yo puedo conversar con los niños a temprana edad. Más que, digamos, propiamente tal, la relación sexual coital, que es lo que más a uno le da como énfasis, no, eso a su tiempo uno podrá ir conversando eso a medida que ellos vayan preguntando, pero sí es importante a los niños desde pequeños irles educando las partes de su cuerpo, que se vayan conociendo, que las vayan cuidando, y sobre todo enseñarles los límites de la privacidad, ¿cierto? Y de la prevención del abuso sexual infantil. Y quiero terminar con este versículo que es ideal para esta clase, ¿cierto? Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse, ¿ya? Completamente invadido. Y así está, ¿cierto?, la juventud que no tiene dominio propio.
que no tiene un encuentro con el Señor. Entonces es importante que esta palabra, Proverbio 25-28, la trabajemos con nuestros jóvenes. Como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Y esto igual para los adultos, cae como en todo orden de cosas. Quien no tiene dominio propio, quien no está alineado, quien no tiene un espíritu sujeto a Cristo, está ahí completamente con las puertas abiertas, ¿cierto? Para que Satanás venga a meter su cola y seamos tentados y seamos atacados. Y acuérdense siempre del texto que dice, quien está firme, mire que no caiga. Tampoco hay que escupir al cielo siempre, hay que mantenerse firme, pero también siempre, ¿cierto? Con una mano trabajando y con la otra con el escudo, siempre atentos, siempre prudentes, ¿cierto? Pacientes como palomas, pero astutos como serpientes. Tenemos que no ignorar las maquinaciones de Satanás en este tiempo y poder nosotros como cristianos tener armas para poder trabajar con nuestros jóvenes y poder ayudarles, sobre todo a iniciar este tema de la sexualidad de una manera sana, de una manera responsable y sobre todo de una manera sujeta a Cristo para evitar todas las consecuencias que vimos hoy día del embarazo adolescente, del aborto y de las infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Así que voy a dejar de compartir ahora, quiero abrir un espacio para las preguntas, todavía nos quedan unos 10 minutitos para que puedan hacer sus preguntas, si les quedó alguna duda, qué les pareció, aprendieron, habían cosas que no sabían. Cuénteme. Ya, Susana. Una consulta. Cuando hay una pérdida de un embarazo, pero es un embarazo que no se realizó, ¿cómo se llama? ¿Natural? ¿Cómo es? Sí, ¿Un aborto espontáneo. natural? Un aborto espontáneo, sí. Igual ahí vienen a la mamita a traer síntomas psicológicos también, son los mismos también que un aborto provocado. Sí. Se dice que son los mismos, en menor medida el tema de la culpa va a depender del tipo de aborto, porque distinto es saber que yo lo provoqué a un embarazo, digamos, que se perdió por causas naturales, entre comillas. Sin embargo, también se describe que hay cierta culpa en el qué podría haber hecho yo mejor o qué hice que a lo mejor no retuve al bebé. Entonces, también se genera un poco ahí esa sensación de culpa y de angustia, y se dice incluso que efectivamente esa mamá siempre va a recordar esa gestación. O sea, no va a ser algo que va a pasar inadvertido por su vida, sino que aunque haya sido una pérdida natural, siempre va a ser recordado por esa madre como un hijo que perdió. Hay una película súper bonita que a mí me gusta mucho, que es la de, bueno, hay hartas películas cristianas muy bonitas que hablan temas así como de maternidad, de aborto, de infertilidad o de milagros del cielo, el de la niñita esa que se cae dentro del árbol, pero hay una de un niñito que se llama El cielo sí existe. No sé si la han visto. Sí. Y el niñito en una escena, el niñito va donde la mamá está ordenando una ropa y le dice, mamá, conocí a mi hermanita. Entonces ella le dice así como, ¿cómo conocí a mi hermanita? Sí, dijo, en el cielo la vi, dijo que no tenía nombre porque no le alcanzaron a poner nombre porque no sabían que había sido niña. Y yo quedé así como, yo dije, Señor, si estas cosas, es verdad, o sea, yo creo que todos esos bebés que Dios nos manda y que se pierden por alguna razón son hijos, y quedan atesorados en el corazón. Y la verdad es que yo creo que uno nunca lo olvida, pero aprende a vivir con ese dolor, que es lo mismo que un duelo. Y al igual que un duelo, que una pérdida de un familiar o alguien ya adulto, con el cual uno haya compartido más tiempo, en el aborto se dice que no importa cuánto tiempo haya transcurrido del aborto, sino que el hecho de que ya uno lo haya sentido dentro del cuerpo, independiente que todavía no hizo pataditas o independiente de las semanas que se tenía, el hecho de ya haber gestado ya causa ese duelo. Y cómo esa mujer vive ese duelo va a depender netamente de las herramientas que tenga, de que Dios vaya haciendo un trabajo en su corazón, porque así como una persona adulta vive el duelo de distintas maneras, una mamá que pierde una gestación va viviendo su duelo de distintas maneras. Y yo creo que ahí es donde es importante que esa mujer se rodee de personas que la nutran espiritualmente, porque ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces uno... y lo vamos a ver en la otra clase cuando veamos infertilidad también. De repente uno no sabe cómo abordar ciertas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que se le dice a esas mamás?
tú eres joven todavía, vas a poder tener más hijos, pero a esa mujer no le interesa eso en ese minuto, porque ella dice, sí, ya está bien, a lo mejor voy a tener más hijos, pero me dolió, es una pérdida que me está doliendo. Entonces, a veces invisibilizamos el dolor de la mujer tratando de darle buena onda o de darle positivismo, pero como dice la Biblia, hay tiempo para todo. Y en ese minuto ella tiene tiempo de llorar y tiene ganas de sufrir su pérdida. Y es importante hacerle sentir que está bien llorar, que está bien no poder con todo, que está bien pedir ayuda, porque muchas veces las mujeres somos muy guerreras y sacamos fuerza de donde no hay, y vamos y nos metemos, pero resulta que muchas veces nos cuesta decir, no, saben que hoy día no puedo, no tengo ganas de llorar, estoy desanimada, y ahí es donde conversábamos la otra vez la importancia de tener matrimonios, amigos cristianos, o gente cristiana que venga a nuestro alcance, ya no importa que no quieras hablar, si quieres puro llorar, coloquemos una película, comamos algo rico, pero tratar de acompañar, contener, pero nunca opacando o invisibilizando lo que esa persona está sintiendo. Y eso es lo que sucede muchas veces con las gestaciones, sobre todo pequeñas, que uno dice, ya, pero tenía poquito. Yo he escuchado mucho que de repente uno dice, ya, pero ¿cuánto tenía? Ah, tenía poquito. Pero independiente que tenía poquito, es un dolorito en el corazón y la mujer también lo vive como un duelo. Sí. Wow. Gracias, Katy. No, de nada, Susana. Sí. A mí me pasó eso igual, yo mi primer embarazo, no sé, pero igual me decían así como, no, pero sí fue un embarazo en embrionado, ¿cómo es? En embrionado, claro. Entonces, pero para mí fue un embarazo. Y me decían, no, si no fue nada. Entonces yo decía, pero ¿cómo no iba a ser nada? Sí, sí. Sí, es complejo. Es complejo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Yo, primero que nada, quiero pedir perdón porque me quedé dormida. Así que vamos con la verdad. Perdona. Hoy día es el cumpleaños de mi hija, entonces nos pusimos a decorar hasta tarde y pasé sin banda hoy día. Más que nada quiero hacer como reflexiones con respecto a los temas que tomaba. Dos cosas. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás una vez escuché a una chica que hablaba, que ahora estaba en la iglesia, pero mucho tiempo no lo estuvo. Entonces ella decía que los cristianos muchas veces son buenos para criticar todo esto del aborto, como enjuiciando a la mujer, por ejemplo, no lo haga, no lo haga, pero lo que decías tú respecto de que no tienen ayuda, a veces, por ejemplo, los papás se van, la pareja sale arrancando cuando se enteran que están embarazadas, entonces dicen no lo hagas, y nos condenan a las mujeres porque ella había abortado a la chica, a las mujeres por hacerlo, pero no hay ningún apoyo. No hay ningún apoyo de cerca, dijo. Yo conozco instituciones que no son cristianas, que algunas reciben a la chica en su periodo de embarazo, pero resulta que la niña tiene su bebé, la van a dejar, ¿cierto?, al hospital para que tenga su bebé, y después ya entre comillas, se desligan porque ellos asumen que mientras están en el embarazo cumplen, pero resulta que la labor más difícil viene cuando la guagua nace. Entonces en ese tiempo ellas quedan solas. Entonces, más que nosotros ver el asunto de cómo criticar violentamente, no aborte, yo la otra vez leí un especial con respecto a las consecuencias psicológicas del aborto. Tremendo, muy violento el asunto de las consecuencias post-aborto. Y ahí decía yo, ¿por qué la iglesia, en vez de levantarse y decir, no lo hagan solamente, porque es malo, porque es pecado, porque matan, que es un inocente, ¿por qué no buscan la forma de ayudar, de apoyar, de tratar de introducirse en las familias, de llegar a un acuerdo? Porque lamentablemente sí es cierto, esta chica consiguió después, estuvo un tiempo en la calle viviendo y conoció a otra niña que a esa niña le pasó lo mismo, después tuvo que prostituir para poder darle de comer a la guagua, porque ya ella, claro, ella entre comillas se convenció de que era bueno tener a su bebé, ella lo amó, pero resulta que cuando llegó el tiempo del nacimiento, de la alimentación, no tenía ningún tipo de apoyo, nada. Entonces muchas veces somos buenos para cuestionar lo que otros hacen, pero ¿cuál es nuestra ayuda real? ¿Cómo estamos en ayuda de? Eso como para que nos pensemos. Y lo otro que pensaba al final de lo que estabas diciendo con respecto a la ayuda de la protección a los niños por abuso, hace un tiempo atrás lo hablábamos igual,
este bloqueo, lo hablamos hasta en el colegio de mi hija en medio, porque hubo un problema, y el psicólogo después yo sigo hablando con él porque dice que está demasiado violento todo esto no violencia en la sexual, sino, por ejemplo, el nulo arte de las relaciones interpersonales entre jóvenes y niñas. Entonces no tienen cómo llegar, no saben cómo conectarse, entonces al tratar de conectarse son agresivos o como con desdén, tienen como una interrelación amorosa, después las dejan, se olvidan. Entonces, y supuestamente, me decía el psicólogo, y supuestamente estamos en un colegio cristiano, pero en este colegio cristiano los papás nos prohíben hablar de sexo a los niños, los papás no hablan de sexo a los niños, entonces toda la sexualidad que los niños aprenden, la aprenden los varones por pornografía. Por lo tanto, piensan que a la niña se le toca y la niña se excita y está lista para tener una relación sexual. Las niñas piensan que todos los hombres son machos alfa, o romantizan demasiado las relaciones, piensan que todos son príncipes azules. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros niños? Yo no sé, yo voy a hablarlo con mi pastor, voy a preguntarle. Nosotros ahora vamos a empezar a hacer de nuevo con la escuela dominical. Si se puede hablar este tema, si los papás no son capaces de hablarlo en su casa, si no, los colegios nos han bombardeado por años nuestros chicos de sexo, los tienen todos llenos de libertinaje, los tienen llenos de tabú, no se atreven a hablar con los papás cuando se embarazan o cuando quieren tener una relación sexual activa, porque nosotros vamos a enjuiciarnos en vez de tratar de ayudarlo. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestros niños? ¿Cómo ayudamos a nuestros jóvenes? Si nadie lo puede hacer, nadie lo está haciendo. Es como, no comes ni dejas comer. Tú no educas ni dejas que te lo eduquen. Entonces, si no queremos que la escuela se meta a educar a nuestros niños en la vida sexual, bueno, organicémonos como una iglesia ordenada, como una iglesia que supuestamente es sujeta a Dios, veamos personas, capacitemos personas y que ellos eduquen a nuestros niños chiquitos, preadolescentes y adolescentes. Ese es el libro que yo lo leí, el libro de Chico que va al cielo, y a mí cuando yo llevo esa escena me mató, yo lloraba así, pero me acuerdo tan Dios, sería un muy buen libro. Por ejemplo, yo el otro día mandaban a leer a mi sobrino un libro que está en octavo, y yo le decía, oye, mi hermana, ¿quién hace que los niños, quiénes dan estos títulos para tus cabros? Un libro que hablaba de asesinato, de violencia, hermanos que mataban a su hermana chica con una hacha. Oye, hay tantos libros hermosos que pueden tener, la Daniela García, el Carlos Cuauhtémoc, libros que son de ayuda personal, y los libros que les dan para leer, señor, yo me tiraba los pelos y decía, ¿de dónde sacan esto? ¿Quién les impone esta lectura? Entonces hemos dejado por tantos años que el mundo gobierna a nuestros hijos, que el mundo haga nuestra pega. Nos hemos dado cuenta que hemos sido tan ineficientes y seguimos dando cuenta que somos ineficientes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos mirando lo ineficientes que somos o contraatacamos? Pero hay que tomar la rienda del asunto. Yo, ahora lo que hablaba, yo voy a hablar con el pastor y le voy a decir que por qué él no toma el tema. Si ahora hay escuela dominical, que tome el tema con los niños, que capaciten a alguien o vean los temas a tomar, pero que sí es necesario que nuestros niños sepan defenderse de chiquitos, que cuando lleguen a la preadolescencia sepan que llega su periodo, no sé, pues las niñitas, ¿cierto?, de su periodo menstrual, los varones, ¿cierto?, también tienen que tener alguna área sexual, en su cuidado corporal, su precaución si alguien las viene a tocar, no solamente de manera violenta, sino que hay tantas formas, si el enemigo es, perdóname la palabra, pero es que es tan maldito, él no tiene temor de decir una guagua de 2 años, de 3 años, si él quiere entrar y abusar, lo va a hacer, él lo va a hacer, no va a tener ningún criterio. Entonces, si él no tiene criterio, no lo tengamos nosotros tampoco para eso. O sea, si son nuestros pollitos, hay que defenderlos. Ahora ya lo hemos dejado mucho tiempo que los agarran para el deseo. Ese era me desahogo. Pero qué bueno, Damaris, sí es importante esto, y por lo mismo, esta instancia es tan buena, porque ustedes van a ser punta de lanza para estos temas, y es tan importante que imagínense que su iglesia está haciendo este programa de capacitación para las mujeres, para que tengan estas herramientas y discutan estos temas, y esto no se hace en casi ninguna iglesia. Entonces ya estamos haciendo una apertura, ya estamos empezando a hablar de temas que son importantes. Y como yo les contaba al principio de esta presentación, o sea, ya los jóvenes de hoy en día no están quedándose por el que es malo, por el que está prohibido, no, hay que darles
unas herramientas y decirles el por qué, si no sé que le entra por aquí, le sale por acá. Entonces es importante para nosotros poder abarcar esto desde pequeñito y que ellos desde pequeñitos también tengan un encuentro con el Señor para aprender a tomar buenas decisiones, no por lo que le dice el otro, sino por convicción propia. Entonces ahí hay harto trabajo que hacer, pero yo les agradezco enormemente sus reflexiones porque a todas nos ayuda. Andreita, un abrazo, hola, Katy por acá, y yo las voy a dejar ahora con la Andreita. Un abrazo, Susana, Damaris, Marcia, cariños, Pastor. Me alegro de haber podido tocar esta clase número 3 con ustedes, muy entretenida, muy interesante, y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos. Gracias. Catita. Muchas gracias. Lindo fin de semana. Cuídense. Chao, chao. Gracias, Katy, que esté muy bien.